Queridos compatriotas, me dirijo a ustedes en una circunstancia difícil. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Se dispone el cierre total de las fronteras. Queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Si no tomamos estas medidas, las consecuencias serían peores para todos. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Domínguez Becerra del cuarto grado B de la Merced. Hoy voy a entrevistar a diversas personas sobre la educación durante tiempos de pandemia. Buenos días, profesor Arnaldo. ¿Le puedo hacer algunas preguntas de la pandemia? A ver, todo a mi disposición, hijo. A ver, ¿en qué te puedo colaborar? Profe, ¿cómo fue el regreso al colegio después de la pandemia? Bueno, el regreso al colegio ha sido algo, regresar de nuevo a ver a todos nuestros compañeros, a conocer qué es lo que ha pasado durante este encierro que hemos tenido, que ha sido muy doloroso para mucha gente. Y bueno, y al regresar al colegio ha sido algo de estar de nuevo con todos nosotros y estar, bueno, con nuestros compañeros, con todos nuestros amigos, y estar y ver, preguntar realmente qué es lo que ha pasado, realmente qué experimento han tenido de esta enfermedad que realmente nos ha causado mucho dolor, hijo. Ya, está bien, profe. ¿Y cómo afectó la pandemia a la educación? Ha sido algo muy fuerte porque hemos tenido que entrar a la tecnología, y la tecnología nos ayudó un poco a ver el avance que tenemos, ¿no? Y bueno, hemos tenido que comunicarnos mediante los aparatos que tenemos, y realmente no ha sido muy bueno, pero de todas maneras hemos experimentado que la tecnología ha avanzado y estamos ahora, hemos estado trabajando así, ¿no? Está bien, profe. ¿Y cómo fue la educación en tiempos de pandemia? Como te digo, la tecnología nos ha enseñado a ver otro tipo de recursos educativos, que nos ha ayudado de repente a experimentar cómo se puede utilizar esta tecnología a la educación. Y ha sido bueno como también malo, ¿no? Pero de todas maneras, esto no quiere decir que la tecnología se ha quedado, sino que ha avanzado y ha tratado de que nos ayude en algo, ¿no? Pero que tampoco esto no sea de repente que los niños estén constantemente con la tecnología, ya que puede ser también malo para ustedes, ¿no? Y que sea bueno para la educación, no para que ustedes se diviertan o de repente estén distraídos con la tecnología. Gracias, profesor. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama su nombre? Mi nombre es Ruth Guamán. A ver, señora Ruth, ya. ¿Le puedo hacer una entrevista? Por supuesto. Ya. Primera pregunta. ¿Cómo fue el regreso al colegio después de la pandemia? Fue preocupante porque teníamos siempre la preocupación de los contagios aún, de que de repente nuestros niños vayan a enfermar, y también que era algo nuevo para mi hijo, al menos, que él había asistido al jardín y ya era un paso a la primaria. Entonces fue un poco preocupante, pero luego nos fuimos adaptando. ¿Cómo afectó la pandemia a la educación? Creo que a la mayoría de niños les ha chocado porque ellos estaban acostumbrados a interactuar entre niños, ¿no? Y también con sus docentes. Y bueno, el cambio ha sido ver de repente a sus compañeros, a la maestra a través de las pantallas. En sí creo que nuestros profesores han hecho todo lo posible para que la educación continúe, pero había algunos aspectos en los cuales los niños no podían de repente opinar como en salón, o de repente alguna
alguna duda que tenían con los maestros, allí ha ido afectando. Está bien. Y la última pregunta. ¿Cómo fue la educación en tiempos de pandemia? En el caso de mi hijo y del colegio, yo creo que ha habido mucho esfuerzo porque los niños aprendan. Creo que fue al menos un gran logro que los niños terminen el año leyendo. Eso para mí ha sido muy importante y he visto el esfuerzo que ponía la docente en mandar las fichas a tiempo, en que se le pueda llamar de repente en cualquier momento para hacerle una consulta. Entonces he visto que ha habido un gran esfuerzo. Y esa señora. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Fernando Sebastián. A ver, Fernando Sebastián. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, normal. ¿Cómo fue el regreso al colegio después de la pandemia? Fue un poco difícil acostumbrarnos ya que estábamos acostumbrándonos ya a otro método de enseñanza como fue la pandemia de virtual y fue tipo Zoom y regresar a un método que es presencial fue un poco difícil adaptarnos otra vez a ese método, ¿no? Está bien. ¿Cómo afectó la pandemia a la educación? Personalmente sí le afectó mucho, sobre todo cuando estamos en nuestro grado de nivel secundario, porque varias cosas no se realizaron como debieron haberse realizado y nos perdimos de grandes enseñanzas. Está bien. Y la última pregunta. ¿Cómo fue la educación en tiempos de pandemia? La educación en tiempos de pandemia fue un poco distinta a la cual estamos haciendo ahora, porque los profesores no pudieron enseñarnos bien los trabajos que debían de hacernos o otros tipos de métodos que tenían para enseñarnos, ¿no? En forma presencial. Gracias. Bueno, eso es todo, amigos. Pero esa es mi línea. Eso es todo. Eso ¡A es un todo. lado, cerdito! ¡Que una estrella se encargue de esto! ¡Eso es todo, amigos! ¿Ya puedo irme a casa? Eso es todo, amigos.